Mucho más Radio Alternativa. Podcast y mucho más Radio Alternativa. Podcast. Bueno, nos encontramos en Radio Alternativa, en donde el ejercicio de la alteridad se convierte en la voz del otro. Y hoy precisamente nos encontramos con un personaje que de una u otra manera se ha convertido en un referente literal en cuanto a la comunicación para el desarrollo y el cambio social. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches o buenas tardes o buenos días, porque este podcast en algún momento y en algún lugar del mundo lo pueden estar escuchando. Mi nombre es Alfonso Gumucio, soy alguien que ha trabajado en temas de comunicación para el desarrollo y el cambio social desde hace muchos años, varias décadas, y la suerte que he tenido es que he partido de la experiencia, una experiencia que me ha llevado al África, Asia, América Latina, el Caribe, el Pacífico Sur, etcétera, y a partir de esa experiencia, yo, que no soy un académico puro y duro, he comenzado a reflexionar sobre el tema de la comunicación y el cambio social. Esa reflexión me ha hecho ponerla sobre papel, hacer libros, en fin. Estoy más vinculado ahora también a la academia para compartir, también intercambiar saberes. Soy además cineasta, poeta, fotógrafo, entonces combino muy bien todas esas facetas que me gustan sin estar atado forzosamente a una institución. Usted menciona dos elementos que me parecen súper claves que tienen que ver precisamente con el tema de comunicación para el desarrollo y segundo, eso anclado a la experiencia. En principio, la comunicación para el desarrollo, la gente se preguntará, y para el cambio social naturalmente, ¿qué es eso? La comunicación para el desarrollo tiene una historia que podemos remontarla a la Segunda Guerra Mundial para no ir más atrás. El desarrollo sí, la gente sabe qué es, ¿verdad? Uno entiende el desarrollo como un desarrollo económico, desarrollo social, etcétera, pero esto tiene una historia también, y es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba la guerra, había que convertir las industrias de guerra en industrias de paz. Eso significaba que en vez de fabricar tanques, fabricabas tractores, en vez de fabricar bombas, fabricabas una línea de electrodomésticos, pero eso había que venderlo. Como todo el mundo sabe, porque lo hemos leído, aunque no lo hayamos vivido, el mundo estaba en una situación en que no podía comprar nada. América Latina, África, Asia, países colonizados o muy dependientes, Europa destruida, devastada por las bombas de la guerra. Entonces, ¿quién iba a comprar esos enseres, verdad? Entonces, como ya en la Segunda Guerra Mundial el Departamento de Estado de Estados Unidos había contratado a mucha gente de las universidades para que hagan la propaganda de guerra, les pidió que hagan la propaganda de paz. Entonces, esa propaganda de paz se convirtió en la comunicación para el desarrollo, es decir, ¿cómo hacemos para vender lo que estamos produciendo en tiempos de paz? Ahí surge la comunicación para el desarrollo con grandes nombres muy eminentes que son los que plantean estrategias, ¿no? Y de hecho la palabra estrategia, la palabra campaña, la palabra blanco, la palabra que estamos utilizando son palabras que vienen del lenguaje de la guerra, ¿verdad? Y se adaptan un poco a el lenguaje de la publicidad comercial, de la propaganda comercial, de la comunicación comercial, ¿no? Pero a partir de eso y de la época en que se dice, bueno, tenemos que difundir más lo que tenemos porque hay países que necesitan recuperarse de la guerra, hay países que tienen que mejorar su agricultura, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es dándoles más información, ¿no? Entonces hay una serie de teóricos que plantean el hecho de que el problema del subdesarrollo, la falta de desarrollo, es una falta de información y que con mayor información pues ellos van a salir de eso, lo cual no es cierto porque las causas son estructurales. No es que el campesino no sepa cómo plantar, es que no tiene acceso a la mejor semilla, no tiene acceso a la mejor tierra, pero esto no lo dicen los académicos de Estados Unidos que plantean esta comunicación de la difusión de innovaciones, sino los latinoamericanos, que son más bien sociólogos, que plantean y dicen, oiga, eso es falso. Es decir, no es que no sepan, no es que sean ignorantes, sino que no tienen las condiciones para poder tener un mejor nivel de vida. Bueno, ahí, para hacer corta la historia, eso es lo que se denomina comunicación para el desarrollo, que Naciones Unidas y sobre todo la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, adopta como una plataforma con una modificación muy importante que es: escuchemos lo que tienen que decir los campesinos.
aprendamos de ellos para hacer una comunicación para el desarrollo mucho más adaptada. Y después de eso ya viene un cuestionamiento de esa comunicación para el desarrollo en los años 70, 80, que dice, sí, pero ya estamos muy metidos en esta cuestión de manuales, de cómo ir a entrevistar al campesino, cómo paso 1, paso 2. Veamos una comunicación que es un poco más amplia, que es una comunicación vinculada al cambio social, pero donde la dirección de lo que hay que hacer, cómo hacerlo, la tiene la propia gente. Y de eso es más o menos la distinción entre comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social. Cada día yo lucho para no decaer. Cada día yo río para no despreciar. Desde su experiencia, ¿cómo se sube usted a este bus precisamente en el ejercicio de analizar? Y además, que cabe resaltar, su merced viene de un país que es de una u otra manera un referente en este ejercicio. Mi vinculación primera, cuando estaba recién salido del bachillerato, entrando a la universidad, es por cierto interés en las radios mineras, en visitar las comunidades campesinas, y ahí me doy cuenta de que hay una comunicación que es mucho más que el periodismo, una comunicación participativa, una comunicación que la decide la propia gente, y a partir de ahí yo empiezo a reflexionar y a visitar otras experiencias similares en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, ya son varias décadas que estoy en eso, que ha sido un proceso para mí de aprendizaje que yo he tratado de compartirlo en mis libros y en este trabajo académico que hago de tiempo en tiempo, ¿no? O sea, literalmente viene a convertirse en el planteamiento orientador también un poco, de acuerdo a lo que usted ha vivido en estos ejercicios, digamos, mineros, o como el caso de las radios. Esa percepción que me parece interesante de la radio, ¿cómo la vivió y cómo la percibió también? Lo que pasa es que todos son procesos, ¿no? Yo no soy fundador de nada. En los procesos de comunicación es como la invención del cine. Nadie puede decir quién inventó el cine. Es una sumatoria de aportes técnicos y de aportes conceptuales que terminan el día en que los hermanos Lumière proyectan en una pantalla las primeras películas, ¿verdad? Pero para hacerlo tenían que tener una cámara, y esa cámara tenía 50 pedazos y partes, y cada uno de esos pedazos lo había fabricado o inventado a alguien diferente, ¿verdad? Antes la película era lisa, después le pusieron agujeros para que pueda correr 24 imágenes por segundo, en fin. Es igual la comunicación. Antes de que nosotros planteemos la comunicación y el cambio social, había los que plantearon la comunicación para el desarrollo. En América Latina teníamos gente muy esclarecida, y tenemos todavía, como Antonio Pascual y Luis Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, Daniel Prieto Castillo, muchísimos que fueron dando aportes desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de las tecnologías, desde la perspectiva de la agricultura, como Juan Díaz Bordenave, en fin. Y bueno, la suma de todo eso uno va aportando también. Yo puse un pequeño aporte con esta distinción entre la comunicación para el desarrollo y la comunicación y el cambio social, pero también dentro de un grupo que se reunió el año 1997 en Bellagio, en Italia, y para discutir qué tipo de comunicación era necesaria en el siglo que se venía, es decir, en este. Y dijimos, bueno, es una comunicación que sí tiene que ver con el desarrollo, pero el desarrollo se ha quedado muy corto porque es muy criticado por el tipo de desarrollo que se hace. Entonces también la comunicación para el desarrollo tiene esa carga un poco cuestionable y negativa. Entonces llamémosle comunicación y cambio social, porque lo que nos interesa al final de cuentas no es solamente el desarrollo, más escuelas o más hospitales o más carreteras, sino que la gente pueda cambiar, ¿no? Y ese es un poco de dónde viene todo esto en lo que hemos estado trabajando, pero no solamente yo, muchísima gente. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. En uno cuidan bien a mamá tierra y en el otro por petróleo se inventan una guerra. Tienen cara de lata y se creen superiores a todo animal. Dicen que tapas el vino y matan millones a nivel industrial. Después se preguntan por qué están enfermos con calentamiento global. Ya no hay medicina, para todo te lo voy a arreglar. Estás escuchando Radio Alternativa, Radio Alternativa. Hay un detalle precisamente que muchas comunidades ya dentro de este ejercicio puntual en el constructo del aprender haciendo, y tiene que ver con la comunicación comunitaria, alternativa, popular, pero estos términos incluso han sido un poco, pues no sé si mancillados o confundidos,
y de pronto desde la percepción académica que tú tienes, ¿cuál sería esa ejemplarización y aclaración, por ejemplo? Pues es evidente que cuando hablamos de comunicación y cambio social, hablamos de comunidad, ¿no? Comunidad ya no en el sentido tradicional de la comunidad rural aislada o encapsulada geográficamente en un determinado lugar, sino comunidad de intereses, ¿no? Una comunidad que puede ser comunidad de mujeres que viven en diferentes países pero que tienen intereses comunes, o comunidad de LGTBI o comunidad de quién sabe qué. Entonces, el tema más importante aquí es cómo se trabaja desde abajo para construir un tipo de pensamiento que no está tan vinculado a los medios y más bien está vinculado a los procesos. No está vinculado a los mensajes, está vinculado a los procesos. Y a partir de ahí, cómo esos procesos que consolidan la unidad de las comunidades pueden llevar a diseñar políticas que las puede asumir el Estado en sus tres niveles, el Estado a nivel nacional, el Estado a nivel evidentemente departamental y municipal, ¿no? Que es lo más posible y lo más cercano a las comunidades. Las comunidades pueden ejercer presión para que los municipios tomen en cuenta sus necesidades y esto lo hacen a través de sus redes de comunicación. Bueno, escuche Radio Alternativa, no se les olvide. Mira, el tema de los términos que uno emplea, cada término tiene su historia, ¿no? Y yo he vivido un poco, por los años que estoy involucrado en esto, las diferentes etapas históricas. En un momento dado en que teníamos al frente gobiernos dictatoriales y demás, se hablaba mucho de la comunicación alternativa, alterativa, radical, como la llama John Downing, participativa, que para mí sigue siendo un término muy válido. Todas ellas tienen cosas en común, ¿verdad? ¿En qué aporta la comunicación y el cambio social a todas ellas, ¿no? Para mí lo fundamental que recoge de ellas son dos palabras o dos conceptos. El proceso, son procesos, el proceso es más importante que los mensajes, y la participación. Son procesos que se hacen con participación. Eso recoge la comunicación y el cambio social. Pero además le añade algo que me parece importante, la tercera P, las políticas. O sea, todo eso que se acumula, que es un proceso de acumulación de muchas décadas, donde hay participación, donde hay proceso, no tendría sentido si eso no tuviera una influencia en el diseño de políticas. A mí me parece que con eso basta y que no hay que hacerse muchas bolas con la cosa esta de que yo soy alterativo, yo soy alternativo, yo soy radical, yo soy qué sé yo, son como 20 denominaciones de que cada una tiene su validez, ¿no? Radio Alternativa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Bueno, en ese orden de ideas pues logramos entender que este mundo de conceptos y sobre todo del hacer en el aprender y del aprender en el hacer, pues son acervos que también hacen parte de la cultura y de la memoria. Adicional a ello, me gustaría saber para usted qué significa desde la comunicación para el cambio social la memoria puntualmente. Yo creo que cada vez más, en la medida en que lo informativo, la noticia, es irrelevante porque circula muy rápidamente a través de las diferentes plataformas sociales, lo que viene a ser más importante ahora es el relato. Es decir, cómo lo vive y cómo lo cuenta cada quien. La noticia ya no tiene importancia porque inmediatamente sucede algo, uno lo puede ver en Twitter o lo puede ver en Facebook o donde sea o buscando en Google. Y la noticia la cuentan igual todos, los periodistas, porque tienen un esquema ya trazado de cómo se cuenta la noticia. Entonces lo que ahí viene a ser más importante ahora es el relato, el testimonio, la crónica. Yo creo que todos los medios, digamos, alternativos o populares o comunitarios tienen la ventaja de poder narrar de una manera que es única, ¿verdad? Que es diferente a lo que puede una persona escuchar en la radio comercial o ver en la televisión comercial. Creo que ahí está la diferencia. Por eso yo le otorgo mucha importancia al relato personal, a la crónica, al testimonio. Creo que eso es lo que va quedando finalmente como la base de una construcción permanente cultural, ¿no? y social también, de redes sociales.
Y la proyección respecto a eso podría casi que traducirse en esos términos, no sé. Sí, ahí depende en qué campo está cada uno. Hay gente que está en el campo académico que está haciendo investigación y es muy importante que la haga para de alguna manera sintetizar, explorar más, nombrar las cosas de mejor manera. Y por otra parte, la gente que sigue trabajando en proyectos concretos y programas concretos a nivel comunitario o a nivel de políticas en el Estado es importante también. Yo creo que ha habido un desfase durante muchos años entre lo que se hacía y lo que se hace a nivel comunitario, lo que se hace en la academia, ¿verdad? Y lo que se hace en los órganos de desarrollo. Y el trabajo que yo hice durante muchos años cuando estaba en el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social era tratar de unir esos tres polos. Es evidente que lo comunitario nutre la investigación, pero ese nutrir la investigación y que las universidades puedan hacer recomendaciones y demás no serviría de nada si el Estado no las asume. Si el Estado o los organismos de desarrollo, Naciones Unidas o como quieras llamarlas. Para mí el gran desafío de ahora es que este tipo de comunicación relacionada, vinculada con el desarrollo y el cambio social pueda activar las tres cosas: las experiencias concretas a nivel comunitario, en el sentido de comunidad más amplio, la investigación a fondo, que haga propuestas, una investigación con propuestas, porque si no es una investigación que no retroalimenta, y la acción de políticas que emanan del Estado o emanan de las organizaciones de Naciones Unidas y otras. Don Alfonso, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, por orientarnos adicionalmente, pero también, digamos, darnos una línea de trabajo que esto tiene que ver con ello. Mira, yo pienso que como las 1000 flores de Mao o qué sé yo, la referencia a ese florecimiento de experiencias, esta experiencia chica o grande y 1000 otras experiencias contribuyen a seguir en un camino en el que la propia gente toma las decisiones y la voz sobre su plataforma de comunicación, y eso me parece importante. Un saludo a la radio alternativa y a las 1000 radio alternativas que puedan surgir. Estamos en tránsito. Bueno, gracias. Bienvenidos al subdesarrollo, donde todo es un embrollo. Bienvenidos al subdesarrollo, universo alterno transporta tu cuerpo. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy de pedazo violento de tierra. Donde... Radio Alternativa. Radio Alternativa.